Nos acompaña ahora Carlos Caro, distinguido y pues muy reputado como penalista. ¿Cómo está usted? Buenas noches, doctor. Bien, ¿cómo está, Enrique? Muchas gracias por estar aquí. Dos temas fundamentales. Uno es el caso Alejandro Toledo. Él está dando entrevistas, de hecho hoy se difunden varias entrevistas que ya han ido soltando cosas. Él pues se declara un perseguido del fujimorismo y muchos sostienen que va a ser muy difícil traerlo. ¿De quién depende realmente que el tema Toledo camine o no camine? Fíjese, Toledo en este momento está, digamos, refugiado, por decirlo de alguna manera, en los Estados Unidos de Norteamérica. Refugiado, pero con amplia libertad. Claro, se ha ido a claro. Nueva York a dictar una conferencia. Sí, claro, digamos que está enclaustrado, ¿no? Y no quiere salir de los Estados Unidos. Y para sacarlo, el mecanismo legal es muy largo. Y yo creo que el Estado peruano ya cometió un gran error en este momento, que es el no haber contratado a un estudio de abogados americanos expertos en extradiciones para acelerar el proceso de extradición. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial peruano, la Fiscalía han cumplido con enviar el expediente, pero el Departamento de Justicia todavía no ha filtrado el expediente. Es decir, no ha dado luz verde para que ese expediente pase a un juez federal. El juez federal de los Estados Unidos, para ordenar una orden de detención, tiene que verificar los requisitos muy estrictos que exige la legislación americana. Entre ellos, por ejemplo, de que el caso sea idénticamente perseguible en los Estados Unidos, que la pena sea una pena, digamos, superior a los 4 años según su regulación, y por otro lado, y esto es lo más importante, es que haya prueba suficiente del delito que se le esté imputando. Ahora, tiene razón Alejandro Toledo cuando dice, yo no recibí un centavo. A mí no me pueden probar que recibí un centavo. ¿Tiene razón? Fíjese, desde el punto de vista probatorio no hay ninguna prueba directa de la recepción de dinero. Lo que hay es muchos indicios, entre ellos los préstamos que le ha realizado el señor Maiman para el caso de Coteva, muy bien, donde el señor Maiman le ha realizado una serie de pagos, digamos, a través de la suegra, a través de terceros, con la finalidad de hacerse determinado patrimonio. ¿Bastaría eso para que la justicia norteamericana no lo vea como un expresidente perseguido políticamente, sino como un inculpado? Desde mi punto de vista, eso es más que suficiente, solo que depende cómo se presente ante las autoridades. Una cosa es que sea un expediente frío y otra cosa es que haya un abogado allá explicándole a las autoridades. Y eso no tenemos. No tenemos. ¿Cuál es el procedimiento, digamos, de prueba indiciaria que ha seguido el tribunal para efectos de imponer la orden de detención? Pues estos son indicios, no es prueba directa, sino indirecta, y hay toda una teoría de los indicios que los americanos conocen muy bien, pero entre la traducción del expediente y los papeles fríos, tiene que haber, desde mi punto de vista, la injerencia necesariamente ahí de abogados americanos que metan la cuchara en el tema y se le explique a las autoridades cómo corresponde todo este tema aquí. Ahora, ¿esto posibilitaría a Alejandro Toledo alargar las cosas de tal manera que pudiera lograr quizás hasta la prescripción del delito? La prescripción no, porque la prescripción es larga, ¿no? Como estamos hablando de lavado de activos, la prescripción va a operar por lo menos a los 20 años. O sea que por ahí no creo que haya un camino. El camino que él puede seguir es el atrincherarse en los Estados Unidos con sus abogados y defender de lo que él ya está diciendo, de que hay una persecución política, ¿no? Que en verdad no la hay, porque estamos ante un gobierno democrático, el Poder Judicial está lleno de autoridades que nombra el Consejo Nacional, no los nombra el Ejecutivo, no los nombra el Poder Legislativo de los fujimoristas, o sea, de manera que el argumento de la persecución política es algo que no va a caminar. Sin embargo, el Estado sí ha cometido algunos pequeños errores que podríamos decir son indicios o digamos le llaman la atención a cualquier autoridad, ¿no? Por ejemplo, que sale el presidente del Poder Judicial a hablar del caso Toledo, que sale el presidente de la República, altas autoridades del Congreso. Ese ruido político ¿le puede ayudar? Le puede ayudar, mas no es determinante, porque lo que tendría que determinarse para hablar de persecución política es que haya un Poder Judicial tomado, ¿no? Como en el caso de Venezuela, un Poder Judicial que obedezca, digamos, a los poderes, digamos, del Ejecutivo o Legislativo. Ahora, ese es el caso Toledo, ¿no es cierto? Entonces, tenemos para largo en el caso Toledo, si somos realistas. Yo pienso que sí, tenemos para largo. Tiene que acelerarse el proceso, digamos, ante el Departamento de Justicia. Ya, pero es como el canciller, perdón, como la ministra de Justicia dice, o el canciller también lo ha dicho, esto ya depende solo de Estados Unidos, ¿es solo así? Desde mi punto de vista, no. No. O sea, la decisión depende de los Estados Unidos. Lógico, pero la gestión es estrictamente le corresponde a la responsabilidad de las autoridades locales. Y no es la primera vez. Cuando se ha extraditado a otras personas en caso de narcotráfico, o se ha extraditado a otras personas en caso de corrupción, el caso del BCCI, por ejemplo, muy bien, y el BCR, en ese tipo de casos, el Estado peruano contrató abogados americanos con la finalidad de acelerar la extradición. El caso de Fujimori igual. Se contrató el estudio Echeverry de Chile con la finalidad de acelerar su extradición.
extradición. Yo no entiendo por qué hasta el día de hoy el gobierno peruano no ha tomado esa decisión, sabiendo, digamos, y viendo todas estas experiencias previas, donde es necesario pues, explicarle a las autoridades extranjeras, hacer un lobby en sentido judicial, en el sentido correcto de la palabra, para que se aceleren estos procesos. O sea, digamos, hay un margen de acción que el Estado tiene que hacer y tiene que tomarlo y ya está trazado. O sea, el Estado peruano no le está apretando el acelerador. No le está apretando el acelerador. Entiendo que hemos estado concentrados en el tema del niño, etcétera, pero este tema es un tema trascendental para la justicia ¿Y eso peruana. de quién depende? ¿La contratación de un estudio de abogados en Estados Unidos de quién depende? Ministerio de Justicia. Ministerio de El Justicia. Ministerio de Justicia, muy bien, conjuntamente con Relaciones Exteriores, tienen que hacer, digamos, la gestión para que se nombre un abogado, porque, digamos, quien está a cargo de la gestión de todos los procesos de extradición al final del día son Relaciones Exteriores con el Ministerio de Justicia. Doctor Carlos Caro, el otro tema es el que se viene a partir del 1 de junio, ¿no es cierto? Se van a desclasificar todas las delaciones de todos los delatores, digamos, de Odebrecht en Brasil. ¿Qué se viene en esa línea? Yo tengo la impresión de que no se van a venir grandes cosas, por varios motivos. Hay que recordar que Odebrecht firmó el acuerdo con el Departamento de Justicia americano donde habló de coimas por 29 millones de dólares. Si sumamos ya todo lo que conocemos, ya estamos por encima de los 29. Con lo cual, si aparecen muchas más cosas, eso puede significar una ruptura del acuerdo con los Estados Unidos, porque significaría que le han mentido a las autoridades americanas. Entonces, por ese lado, digamos, numérico, podría uno pensar de que lo que se ha dicho es lo que ya está sobre la mesa y no habría muchas más cosas que puedan llegar. O sea, si uno suma los 20 de Toledo más lo de la línea 2, Transportes y Comunicaciones. Más lo último que se ha conocido el señor Acurio, ya estamos en verdad entre 29 y mucho más. Entonces, no es posible de que Odebrecht haya firmado un acuerdo y ahora empiecen a salir nuevas cosas, porque eso pondría en riesgo, digamos, el acuerdo con la justicia americana. Yo creo que este es un tema que tiene que estar perfectamente estudiado por los abogados americanos, brasileros, de la empresa, para que haya una coincidencia frente a la información que se entrega acá en Perú, ¿no? Entonces, yo creo que el panorama va a ser más o menos el que ya se conoce. En definitiva, pueden aparecer nuevas pruebas, pueden aparecer nuevos testimonios, testigos directos, indirectos, y eso es algo que seguramente va a abonar mucho a los casos que ya tienen curso la Fiscalía. Pero numéricamente no debiera aparecer nada más. Porque se habla de 1 millón de datos, se habla de una cantidad enorme de información que saldría destapada. Claro, yo creo que los temas que están todavía por construirse y donde han habido solo testimonios, mandó documentos, son los temas relativos a las financiaciones de campaña, ¿no? Por ejemplo, en el tema del señor Pero que no constituye delito. Depende cómo lo veamos, ¿no? O sea, la sola entrega de plata para campaña no es delito, pero si yo recibo plata para un partido y me la quedo yo, eso sí es un delito. Ah, ya. Si me la quedo yo y no pago impuestos, también es un delito. Y si me la quedo yo, no pago impuestos y luego uso terceros para lavar la plata, eso es lavado de dinero. Entonces, depende cuál es el enfoque que vaya a tener la Fiscalía, ¿no? Entonces, lo que no se ha documentado todavía son las entregas de dinero para los gastos de campaña que han habido, ¿no? O sea, se habla, se especula mucho y tal vez algo de eso pueda aparecer a partir del 1 de junio. Y el otro tema es el que plantea hoy día la República en el diario, donde dice fiscales no procesarían a Odebrecht a cambio de información. Sí, hay que tener en cuenta, Enrique, de que en Brasil, al igual que en Perú, existe el delito de corrupción transnacional. Es decir, si los señores de Odebrecht han corrompido en el Perú y ellos son juzgados y sancionados en Brasil por los actos de corrupción cometidos en Perú, ellos no pueden ser juzgados 2 veces. Es decir, si ya fueron juzgados en Brasil por corromper en Perú, Perú ya no los podría procesar por un acto de corrupción. Es por eso que el señor Odebrecht, cuando declara, lo primero que le pide a los fiscales es: yo declaro, digo lo que tengo que decir, con la condición de no ser perseguido en tu país, porque ya me están persiguiendo a mí. Ya, pero ahí hay 2 preguntas. ¿Está bien plantear esa condición? 1. Y 2, ¿está bien aceptar esa condición de parte de los fiscales? A ver, si estamos hablando estrictamente del delito de corrupción transnacional, yo creo que es correcto. ¿Es correcto qué? ¿Pedir esa condición? Pedir, claro, porque no se puede perseguir 2 veces lo mismo. Si estamos hablando luego también de lavado de activos, en el marco de la misma operación, cometido desde Brasil hacia Perú, en ese caso también estamos hablando de lo mismo. Por lo tanto, es correcto que no pueda haber doble persecución y doble sanción por lo mismo. Eso lo prohíbe la Constitución, lo prohíbe el Código Procesal Penal. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si luego se descubren otros delitos, ¿no? Por ejemplo, delitos de falsedad, delitos de compra de otros funcionarios que no han sido, digamos, materia de una delación? Ese tipo de temas no quedarían cubiertos.
porque los acuerdos que puedan ¿Y se haber... le podría juzgar por se eso? le podría juzgar por eso, en teoría, ¿no? Ahora, los fiscales también piensan y dicen, oiga, para perseguir a alguien no solamente debo tener pruebas, sino tengo que tener capacidad de traerlo, porque ¿de qué me sirve construir un caso, imponer una sanción simbólica si es que son personas que van a cumplir penas largas en Brasil y ya no los voy a poder traer? Entonces, los fiscales también piensan, digamos, si se quiere ver así, muy eficientistamente, ¿no? O sea, tengo que construir un caso y tengo que poder lograr eficacia en la Ya. persecución. Y la segunda parte, o la otra pregunta, ¿está bien que los fiscales acepten esa condición de Marcelo Dobles? ¿Estuvo bien si es que lo aceptaron? Claro, desde mi punto de vista, si está cerrado ese marco, digamos, de evitar la doble persecución en Brasil y en Perú, es correcto. Digamos, es algo aceptable desde el punto de vista legal, procesal y estratégicamente te vale, porque lo otro es que yo le diga al señor Dobles, no te garantizo nada, y no me entrega la información que me puede servir para construir mi caso. Entonces, dentro del marco legal hay la posibilidad de llegar a un acuerdo así, pero muy limitado, muy estricto a lo que es la evitación de la doble sanción o doble persecución en Brasil y en Perú por lo mismo. Ese tendría que ser el punto de partida. De lo contrario, no puede haber acuerdo. ¿Y un acuerdo de la Fiscalía de no procesarlos a cambio de información también está bien? Eso es algo que, digamos, forma parte de las facultades o potestades de la Fiscalía, porque la Fiscalía puede procesarlos, puede perseguirlos, pero si al final del día, como decía, ya hay una persecución en Brasil por lo mismo, el caso no va a prosperar en Perú. Entonces, la Fiscalía puede decir, dame la información y yo a cambio, si es que estamos hablando de lo mismo, me comprometo a no perseguirte. Sí, pero muchos han criticado a la Fiscalía por que hasta ahora no se conoce mucho de los acuerdos que ha hecho en varios sentidos. Sí, en estricto, la Fiscalía no tiene un deber de revelación, ¿no? O sea, la Fiscalía tiene un caso de construcción. Evidentemente, si algún día se conocen los acuerdos y se llega a la conclusión de que son acuerdos lesivos, ilegales, habrá responsabilidad para los fiscales que hayan adoptado esos acuerdos. Pero en el marco de sus facultades hoy en día, ellos tienen toda la potestad de mantener los acuerdos en reserva y administrarlos estratégicamente para dar los golpes que tengan que dar. Doctor Carlos Caro, siempre reconocidos por esta oportunidad que nos da de conocer los detalles legales y penales. Veremos qué hace el gobierno con relación a lo de Toledo y escucharemos ampliamente qué dice Toledo el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Enrique. Muy amable. Amigos.